Ok, comenzamos. Me van a decir si es que ven mi pantalla, por favor. ¿Se ve mi PowerPoint? Sí, normal. Ok, ahora sí, empezamos a grabar.
Se está haciendo esperar un momentito que suene la señal. Ok. Bueno, como pueden ver, Dayana, un ratito se te va a quitar de la reunión, te vuelves a unir después. Eso sí es bastante nuevo. Ahora sí. Bueno, esperemos que Dayana entre pronto. Pero bueno, comencemos el día de hoy. El día de hoy es la segunda parte del tema 3 de Introducción a la Ingeniería Genética, en el cual la primera parte va a ser recordar el último concepto que me imagino que lo vieron tanto en las materias de biología molecular como en la materia de microbiología, que son los procesos de recombinación. Ustedes saben que la recombinación es la generación de nuevas combinaciones alélicas de un gen entre cromosomas homólogos por intercambio de DNA. Esta definición se aplicaría bastante, digamos, a organismos eucariotas o cualquier organismo que está organizado genéticamente en cromosomas, ¿verdad? Pero también a nivel de los microorganismos que se organizan con DNAs genómicos que no van a estar organizados en un cromosoma per se, los procesos de recombinación también existen. Y bueno, en el caso de las eucariotas, generalmente los procesos de recombinación son constantes entre cada proceso mitótico muchas veces, y en el caso de los microorganismos, como básicamente el proceso de división es una clonación, entonces existen procesos de recombinación genética entre dos individuos de una misma especie. Entonces, eso es lo que va a aprovechar la ingeniería genética para poder eh, utilizarlo como fuente de producción de enzimas o de genes foráneos. Entonces, en la naturaleza, las recombinaciones más características a nivel de microorganismos son, por ejemplo, las homólogas, cuando el intercambio de DNA se da entre regiones similares de DNA y de dos diferentes fuentes, ¿no? Aquí ustedes se van a acordar un poquito de las proteínas de reconocimiento de combinación, que no solamente es la proteína recombinasa A, sino la B, la C y la D, que van a reconocer las secciones chi, como se llama, de los puntos específicos por donde se va a realizar el corte y donde se va a realizar el splicing o el intercambio de secciones homólogas entre cromosomas, de tal manera de que al final se va a realizar el corte y la ligación para formar ya sea recombinaciones en forma de parches, como pueden ver acá a la izquierda, o en forma de splices, como lo ven aquí a la derecha. Entonces, esta es una de las formas más universales de recombinación que se encuentra en la naturaleza, porque esto es bastante común tanto en eucariotas como en procariotas. En el caso de la conjugación, o que también se denomina hibridación, ¿no? Es el intercambio de DNA entre cepas diferentes de una misma especie. Esto ya es más común en microorganismos unicelulares. Por ejemplo, las levaduras poseen esto, como también lo van a poseer las propias bacterias cuando pertenecen a mismas cepas o a mismas especies. Entonces, por ejemplo, puede ser de que la célula dadora va eh, conjugar o va a colocar el gen que tiene de interés para poderlo pasar a otra célula a través de la generación de un plásmido. Y el plásmido obviamente va a pasar de un organismo o de una célula a otra mediante conjugación. Eso quiere decir que a través, por ejemplo, del pili sexual se abre el conducto entre ambas bacterias y el plásmido es el que pasa de una célula a otra.
Por otro lado, puede ser de transferencia de partes del cromosoma, que es lo que, por ejemplo, ocurre en las levaduras, como les venía diciendo, en el cual no es que se forma un plásmido para pasar la región de DNA específica o de interés de un lugar a otro, sino lo que ocurre es que parte del cromosoma se separa y va a pasar a conjugarse o a hibridizarse con otro de los organismos. La tercera forma de recombinación que ocurre en la naturaleza y que también va a estar presente en procariotas es la transformación, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente. La transformación básicamente es la inserción o un proceso de transferencia genética de un organismo a una célula o un organismo receptor, bastante similar a la hibridación o a la conjugación, solamente que aquí lo que sí se necesita es un vector que promueva este pase o esta transferencia de material genético de una célula dadora o donadora a una célula recipiente. Por ejemplo, puede ser a través de un proceso de lisis celular en el cual el organismo dador, por decirlo así, rompe su eh, contenido genético completo y bueno, a través de un proceso de lisis como tal, las diferentes secciones de DNA van saliendo de la célula y posteriormente por un proceso de apertura, por ejemplo, de los poros membranales, entonces el organismo recipiente los va a recibir. Otro modelo de transformación es también el que ya habíamos visto antes, que es parte de la transferencia, por ejemplo, de un plásmido de un organismo a otro. Pero la diferencia entre la hibridación con la transformación es que la hibridación es entre individuos de la misma especie. En cambio, la transformación te permite el paso de ciertas secciones de DNA de un organismo a otro de otra especie completamente diferente. Y también un proceso de transformación, entre comillas, pero que ya se denomina transducción, es a través de el uso de, o bueno, a través de los procesos que se dan por infecciones virales, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el virus, en un proceso normal, ingresa dentro de su célula hospedera, provoca la lisis celular, el empaquetamiento de nuevas partículas virales, que básicamente es la multiplicación, y obviamente muchas veces los virus, al no ser muy selectivos en los procesos de reordenamiento de su genética, entonces se llevan también genes no solamente propios, sino también de los hospederos, eso quiere decir del genoma del organismo donador. Y eso lo van a llevar hacia otro proceso infectivo, a una célula siguiente, y bueno, hay el proceso de inserción, por ejemplo, del material genético nuevo a otra especie, por ejemplo, puede darse, y eso es extremadamente probabilístico. Que, bueno, como les mencionaba, en virus, este proceso de transformación se denomina transducción. Y la transducción es la transferencia de un DNA de una célula a otra. O sea, es básicamente el proceso de transformación, pero específica en virus. Eh, y pueden ser de dos tipos, la transducción especializada y la transducción generalizada. La transducción especializada es cuando una sección específica de DNA es la que entra en el genoma viral y es transportada por la partícula viral de una célula a otra. Que eso es, por ejemplo, lo que ocurre en este caso, ¿no? Entonces viene el fago hace sus travesuras, rompe todo el genoma local de la célula, o sea, va a ser un proceso lítico, vuelve a empaquetarse y va, ¿cómo se llama? Traducir o ya va a tener en ciertos fagos el material genético perteneciente a la célula hospedera. Entonces se produce el proceso de transducción cuando, por ejemplo, esta pequeña partícula viral infecta a otra nueva célula y bueno, la célula receptora va a recibir un nuevo fragmento de DNA foráneo de otro organismo o de otra célula. Esa es, digamos, una especializada. La generalizada, por otra parte, empaqueta cualquier sección de DNA y luego va a haber elementos al azar que van a poder dar algún tipo de característica común a esta nueva serie de fagos en este caso.
Entonces, como aquí pueden ver en el organismo dador, por ejemplo, existe por ejemplo, un gen que tiene actividad sobre la galactosa, que es un azúcar, ¿no? Entonces, en un evento normal, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que la propia célula hospedera va a empezar a empaquetarse o va a empezar a producir una forma de recombinación y como pueden ver aquí ya se forma un plásmido pero libre de este gen de actividad sobre galactosa, pero en otro evento puede ser que el gen de galactosa se halle en el proceso este de conjugación o de transformación. De tal manera de que cuando venga el fago a infectar, si lo hace sobre este material genético en el cual el gen de interés, que en este caso es el de galactosa, no está presente, entonces el fago va a salir simplemente con el material genético correspondiente al fago o con un material de la célula hospedera que no es de interés, mientras que en este caso efectivamente el fago ya va a empezar a contener los genes de interés sobre galactosa. Y obviamente esto cómo se prueba, que en el momento en el que nosotros hagamos las pruebas, si nosotros ponemos, por ejemplo, una placa Petri con alto contenido de galactosa, por ejemplo, en ella, estos fagos no van a presentar ningún tipo de actividad, mientras que los fagos que sí contienen estos genes de lactosa van a presentar halos y vamos a poder hacer una titulación de fagos y va a ser clarita cómo van a salir los diferentes halos alrededor de los virus que han infectado a células y placas que tengan galactosa en el medio. Entonces, básicamente con lo que nosotros hemos visto el día de ayer, que son todos los elementos de la biología molecular, más estos elementos de la recombinación celular y de la transducción viral, podemos indicar que la ingeniería genética es el uso y manipulación del principio de recombinación del DNA para alterar o modificar la composición genética y el fenotipo de un organismo mediante técnicas biotecnológicas. O sea, básicamente la ingeniería genética es la promoción de organismos genéticamente modificados o en términos más populares es la creación de transgénicos. Entonces, la ingeniería genética va a promover producción de moléculas de manera masiva y controlada. ¿Por qué razón? Porque generalmente en el pasado, si nosotros necesitábamos una proteína de interés, lo que teníamos que hacer era buscar un organismo que la produzca en altos contenidos, básicamente sacrificarlos y tratar de recuperar esa proteína de interés. En cambio, con el desarrollo de la ingeniería genética, lo que se provocó es de que ya no hay la necesidad de, digamos, estar pendientes o de cuidar al organismo dador, por ejemplo, de una cierta proteína, sino simplemente ya sacamos el gen, lo colocamos en un organismo en el que nosotros podemos controlarlo, de tal manera de que produzca la proteína a la velocidad que nosotros necesitamos y nosotros, por decirlo así, ya nos olvidamos un poco del organismo original. ¿Por qué es específica? Porque nosotros estamos buscando genes específicos, obviamente, y porque es controlada, porque en este nuevo organismo donde nosotros vamos a producir la proteína de interés, nosotros conocemos absolutamente toda su biología, de tal manera de que ante algún proceso extraño nosotros podemos delecionar o podemos parar, por ejemplo, el proceso de producción sin ningún tipo de problemas o inconvenientes. Entonces también promueve el desarrollo de productos de interés comercial, medicinal y tecnológico. Por ejemplo, actualmente el mercado de las vacunas contra el coronavirus está siendo bastante rentable por el uso de la ingeniería genética. Imagínense si no existiera este tipo de tecnologías, la cantidad de tiempo que se necesitaría para poder producir una vacuna. Pero el hecho de que se haya logrado producir una vacuna de cero en unos 7, 8 meses es realmente un avance muy grande y mucho de ese avance tiene que ver con la ingeniería genética. Nos permite también la manipulación de fracciones proteínicas y genéticas a nivel estructural para mejorar su función.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pueden ustedes tener una proteína que tiene una actividad extraña, ¿no? O sea, que se ve raramente en la naturaleza. Pero resulta ser de que esta proteína, en la configuración estructural que posee, no es bastante óptima, por decirlo así. Entonces, si nosotros quisiésemos mejorar un poco la actividad de esa proteína, lo que nos permite la ingeniería genética y la biología sintética es, por ejemplo, hurgar, por decirlo así, en la secuencia de genes que codifican esa proteína, tratando de modificar la composición de aminoácidos para volver a esta proteína mucho más eficiente para los eh, objetivos que nosotros nos propongamos. Entonces, eso te permite hacer, por ejemplo, la ingeniería genética a través de modelos computacionales, cuando anteriormente para, digamos, poder inducir un mejoramiento, lo que tenías que hacer eran los procesos que se denominan de mutaciones dirigidas, ¿no? Y probar si al azar, por ejemplo, obteníamos un mejoramiento de la actividad. Ahora, con modelos matemáticos, a través de las secuencias, eso se puede hacer en cuestión de días y ya no en cuestión de semanas o meses. Reducción de riesgos en manipulación de organismos patógenos. Por ejemplo, muchos de los antibióticos y muchas de los antivirales o de las vacunas que estábamos hablando hace unos minutos, lo que hacen básicamente es ya trabajar con el genoma en una computadora. Entonces, de tal manera de que ya no es necesario que cada laboratorio, por ejemplo, tenga que lidiar con organismos potencialmente patógenos que contagien a todo el personal, sino ya simplemente son ciertos laboratorios los que manejan, digamos, tangiblemente a esos organismos, mientras que el resto de los grupos ya van desarrollándolo a través de biología molecular y biología sintética y computacional. Obviamente también eso va a promover la creación de bibliotecas genéticas y proteínicas digitales. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo en el cual ya no es necesario hacer, por ejemplo, todo un análisis por ejemplo, si estamos descubriendo, qué sé yo, una glucanasa, ¿no? Una enzima que tiene actividad sobre glucosa, ya no es necesario, por ejemplo, poner 400 placas Petri con glucosa y sembrar la enzima y ver cuál tiene actividad, poner diferentes concentraciones, no. Ahora, simplemente, digamos, tú tienes el gen, lo colocas en una librería y te va a decir, ¿sabe qué? El gen potencial que tiene es una glucanasa. De tal manera de que ya no hay necesidad de hacer esos experimentos de prueba y error, sino directamente ya sabes lo que tu proteína es. Y obviamente va a desarrollar productos novedosos y por clonación de expresión no natural que se denomina biología sintética. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes pueden utilizar un modelo template de cualquier proteína, por ejemplo, de acoplamiento a algún sustrato y poder colocar cualquier tipo de modelo catalítico. Entonces, básicamente, ahorita el proceso es desarrollar, por ejemplo, sintéticamente nuevas proteínas o, por ejemplo, utilizar proteínas quiméricas. Básicamente es la unión de dos o tres actividades en una sola partícula o en una sola proteína, cosa que antes tendrías que descubrir una actividad de un organismo A, una segunda actividad de un organismo B y la tercera actividad de un organismo C. La biología sintética lo que busca es simplificar esos procesos y empezar a formar proteínas, por ejemplo, quiméricas. Y obviamente tiene muchas más utilidades, pero al igual que todo en la vida, también posee limitaciones. Y las limitaciones obviamente van a ser económicas porque son técnicas que son aún muy costosas y muchas veces en bajos rendimientos. ¿Qué quiere decir? Que vas a producir, vas a gastar mucho dinero, por ejemplo, produciendo cosas por ingeniería genética para miligramos del producto que estás buscando. Que obviamente miligramos es mucho mejor a no tener nada, pero que, bueno, pues esos miligramos van a hacer de que los costes de tu producto va a ser todavía muy caro. A veces, especialmente con los modelos de producción, la expresión de las proteínas va a tener
ciertas limitaciones en términos, por ejemplo, de plegamiento o en términos de eh, rendimientos, como les vengo a decir. Y más adelante vamos a ver, cuando veamos los modelos específicos de cada uno de los organismos que son utilizados para la producción de proteínas recombinantes, cómo hay ciertos organismos que son beneficiosos para algunas cosas, pero que tienen muchas limitaciones al momento de producir las proteínas. Obviamente, ya desde el punto de vista ya más político, que lo voy a pasar muy rápido, existen conflictos con el uso de organismos genéticamente modificados, todos ya lo sabemos, no solamente de ideologías políticas, sino también de movimientos o colectivos que piensan de que si ustedes consumen un producto que ha sido producido por un organismo genéticamente modificado, pues ustedes se van a volver en zombies o qué sé yo. Y obviamente hay procesos de bioética que también hay que delimitar, ¿no? Porque lastimosamente con el descubrimiento de cualquier nueva tecnología, siempre hay personas que la van a ver para el uso para buenas cosas, otras personas que lo van a ver para el uso de cosas no tan agradables o con otro tipo de intereses. Entonces, los elementos de la ingeniería genética en ese sentido es, primero, la búsqueda de genes de interés para la clonación per se, el aislamiento de estos genes, la caracterización de estos genes, porque obviamente tenemos que ver que los genes que queremos introducir para la producción de las proteínas en Escherichia coli o en la levadura tienen que ser los que realmente necesitamos o los que queremos producir. Luego entramos a un proceso de clonación, luego vamos a ver los vectores para expresión genética, luego vamos a ver los modelos de transformación y de cómo se van a producir las proteínas de interés en organismos foráneos, la detección de los clones recombinantes, eso quiere decir la verificación de que efectivamente estamos produciendo el gen de interés, y la inducción para la expresión genética, que básicamente es cómo promover que el organismo que está incluyendo, por decirlo así, el gen que queremos producir, va a ser inducido para que lo empiece a producir. El día de hoy vamos a ver todas estas cosas que están en color verde, y entonces en ese sentido primero tenemos que ver cómo buscar genes de interés para la clonación. Cada organismo, todos los organismos, humanos, ratones, bacilos de Koch, todos tienen un montón de proteínas y un montón de genes para cumplir funciones específicas. Por ejemplo, nosotros los humanos, ver de que tengamos un gen que, por ejemplo, nos ayude a parasitar a alguien, pero, por ejemplo, una tenia sí lo tiene. Entonces, si nosotros queremos producir, por ejemplo, una proteína que esté inmersa en el parasitaje, por ejemplo, de una tenia, entonces eso lo vamos a buscar en secuencias genéticas. Entonces, antes del desarrollo de la bioinformática, de las computadoras y de la secuenciación genética, ¿cuál era el modelo? Que lastimosamente todavía en Bolivia todavía lo seguimos haciendo, pero bueno, poco a poco vamos a tener que ir cambiando, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, ¿no? Si queremos una bacteria halófila, por ejemplo, o sea, tolerante a la sal o que necesite de sal para su subsistencia, entonces teníamos que ir a un lugar con alto contenido salino. De ahí teníamos que tomar una muestra de agua, teníamos que tomar una muestra de tierra, lo cultivábamos, teníamos la presencia, por ejemplo, de un medio de cultivo con alta concentración de sal y esperábamos a que crezca algo. Y de ahí lo que teníamos que hacer era aislar cada una de estas colonias diferentes, y lo que teníamos que hacer era extraer su DNA genómico a través de técnicas que demoraban bastante tiempo. Ahora ya hay kits de extracción que demoran una hora a lo mucho en extraer, pero antes había que hacer los procesos con enzimas, separarlo por centrifugación y muchas cosas más. Y luego teníamos que romper el DNA genómico y colocar cada uno de esos pedacitos que rompíamos en un plásmido, y el plásmido, ¿cómo se llama? Hacerlo crecer en Escherichia coli. Y probar las proteínas que nosotros sacábamos para ver si alguna de ellas efectivamente era la que ayuda o ayudaba en este hipotético caso a
resistencia del organismo a condiciones salinas. Eso se hacía antes. Y esa era la manera de crear las librerías genéticas antes. Ahora ya no es tan complicado. Y digamos, para romper todo el genoma en diferentes pedacitos para colocarlos en la Escherichia coli se utilizaban las enzimas de restricción. Y las enzimas de restricción básicamente son endonucleasas que cortan las secuencias de DNA en patrones de oligonucleótidos específicos. Eso quiere decir que, por ejemplo, como pueden ver acá, hay regiones que son palindrómicas, que quiere decir que de 5' a 3' se lee de una manera y de 3 a 5' es la misma secuencia, pero a la inversa. Entonces, estas endonucleasas van a reconocer estos sitios y los van a cortar. Los vamos a ver mucho más adelante. Y en el caso de las eucariotas, porque digamos, este tipo de secuenciación, de creación de librerías genómicas, funcionaba bastante bien en procariotas. ¿Por qué? Porque las procariotas no poseen intrones dentro de su genoma. Pero ¿qué pasaba con las eucariotas? ¿Cómo generabas librerías genómicas a partir de genomas eucariotas? Entonces, para eso lo que tenías que utilizar era no la extracción del DNA, porque eso te va a demorar millones de años en tratar de organizar los genes codificantes, porque tienes que eliminar intrones. Entonces lo que se hacía era trabajar con el RNA, hacer todo un transcriptoma, por decirlo así, y de ese transcriptoma tú tenías que transcribirlo de RNA a DNA. Y cuando una vez tengas el DNA complementario, entonces nuevamente vuelves a seguir el mismo proceso de clivación del DNA, ponerlo en plásmidos y ver que efectivamente estás produciendo la proteína que era de tu interés. Y obviamente es un paso un poquito más largo. Entonces, básicamente, esta era la metodología general de creación de librerías genéticas. En esta parte A básicamente es para procariotas, tenías el DNA genómico, lo rompes, utilizas vectores, plásmidos, lo metes en organismos que van a replicar, por decirlo así, estos plásmidos y vas a generar mayor cantidad de fracciones de DNA. Y como la Escherichia coli, y bueno, así vas generando secuencia por secuencia por secuencia. Y en el caso de las eucariotas, como es en el inciso B, tienes el RNA mensajero total, lo retrotranscribes a DNA complementario, este DNA complementario lo colocas nuevamente en el vector y haces exactamente lo mismo. Pero ahora ya no es necesario hacer esas cosas porque con las herramientas de la bioinformática y con el desarrollo también de los genomas más estrictos, lo único que haces es sacar el genoma completo y meterlo a un equipo que lo que te va a hacer es amplificar el genoma y te lo va a hacer de esa manera automática. Entonces, lo que antes te demoraba 3 meses o 4 meses en promedio, que era lo que ya habíamos visto, toda esta parte metodológica bastante complicada, ahora ya te demora a lo mucho 3 días en generar todo un genoma completo. Y eso obviamente también va a facilitar el proceso de producción de los genes de interés. Porque, por ejemplo, antes para producir 1 tonelada de insulina al día en los años 50, tenías que matar a 9.090 cerditos en un matadero. Ahora imagínense la demanda de insulina que se necesitaría actualmente. Entonces, imagínense la matanza de chanchitos. Pero gracias al desarrollo tanto de la biología eh, sintética, de la bioinformática y de la ingeniería genética, ahora ya no es necesario tener tanto chancho, sino simplemente producirlo a través de tecnologías recombinantes. Y las secuencias genéticas y la bioinformática van a permitir eso exactamente, ¿no? La identificación y la caracterización de moléculas solamente basadas en las secuencias que ustedes tienen. Ya no es necesario que ustedes eh, hagan esos ensayos de prueba y error de a ver si encuentro la actividad deseada o muero en el intento, ¿no? Ahora, por ejemplo, existen bancos genéticos donde ustedes pueden poner las secuencias de ustedes de interés y ver qué es lo que tienen.
uno de ellos es este banco que se denomina BLAST, que es de el servicio de una universidad estadounidense, que es la biblioteca más completa de secuencias genéticas de genes y de también proteínas. Entonces, lo que básicamente haces es, tienes tu gen de interés y lo vas a meter a este BLAST. Y aquí tengo que hacerles recuerdo a lo que les mencionaba de los Open Reading Frames, los marcos de lectura abiertos. Entonces, cuando ustedes tienen un genoma nuevo o que nunca ha sido descrito, lo que van a buscar en ese genoma es potenciales genes. ¿Y cómo lo hacen? Dentro de cada una de las secuencias van a buscar una ATG, ¿no? Que es la que va a codificar la metionina. Entonces, básicamente, esa secuencia o ese triplete de nucleótidos es el que te va a permitir decir, por aquí, por ahí hay un gen. Entonces, lo que vas a hacer es ver, analizar a través de algoritmos matemáticos hasta qué punto va a encontrar un codón stop. Si el codón stop es muy cercano, digamos, a los 100 pares de bases, entonces eh, es muy difícil la probabilidad de que esa secuencia de 100 pares de base sea codificante. Pero muchas veces lo que va a ocurrir es que vas a encontrar ese ATG y el codón stop va a ser, por ejemplo, a las 1300 pares de base, contando desde ese ATG. Entonces, eso, por ejemplo, ya hay mayor probabilidad de que eso sea un gen. Entonces, lo que vas a hacer es sacar esa secuencia genética y la vas a colocar en este BLAST, que puedes comparar, por ejemplo, nucleótidos o también lo puedes hacer comparando secuencias de aminoácidos. Para que se entienda mejor, vamos a entrar a la página y aquí tengo preparado un, una secuencia proteínica que va a codificar, en este caso, una esterasa. Entonces, como pueden ver, acá la secuencia en el genoma hemos encontrado un ATG. Este ATG es, como se llama, la codificante de la metionina. Y lo que hemos hecho es ir, o sea, viendo la secuencia. Bueno, esto no lo hacemos nosotros, no lo hace una computadora, y vemos hasta dónde va a encontrar un codón stop. Y aquí tenemos un codón stop, ¿no? Entonces, básicamente, aquí hay un montón de nucleótidos que nos puede decir, esto tiene una interesante probabilidad de que toda esta región de DNA es codificante. Básicamente codifica 257 aminoácidos, que eso multiplicado por 3 es 771 pares de bases. Entonces, sí hay probabilidad de que esta región codifica algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pintamos, copiamos y entramos a este BLAST. Colocamos BLAST de nucleótidos y lo único que aquí hacemos es en esta parte eh, que es como una ventanita, lo único que vamos a hacer es pegar nuestra secuencia. Ahí está lo que teníamos en nuestro Word. Y lo único que hacemos es apretar este BLAST. Y ahora lo que va a hacer es, está buscando en toda la librería genética que posee esta unidad de la universidad, qué es lo que probablemente podría ser la secuencia genética que hemos utilizado. Entonces, muchas veces lo hace rápido y muchas veces demora un poquito más. En este caso ya tenemos el resultado, ¿verdad? Y lo que tenemos es de que lo que tenemos es que esta región que nosotros habíamos encontrado, que es codificante de algo, va a pertenecer a una ungatela silanolítica de la cepa tantos tantos, ¿no ve? Entonces, básicamente ya sabemos de qué organismo viene y
Aquí vamos a ver cuál es el porcentaje de similitudes que va a tener de esa secuencia respecto a este organismo. Y bueno, aquí ya más específicamente qué es, ¿no? Ahí ven. Aquí, por ejemplo, en el organismo, aquí había una adenina, cosa que en nuestra secuencia no la hay, y eso te permite ver también la identidad y cuántos nucleótidos tenemos en común. Y eso se ve en estos números. Mientras más alta sea el porcentaje de identidad, más seguros pueden estar de lo que han encontrado. En algunos casos ustedes van a comparar sus secuencias y esto les va a salir 50%, 40%. Entonces, básicamente lo que ustedes pueden asumir es de que la secuencia que ustedes están analizando es no se puede determinar aún porque no tiene una comparación muy alta con respecto a las bibliotecas genéticas. De la misma manera, vamos a utilizar exactamente nuestra misma secuencia, pero esta vez vamos a utilizar la, la secuencia de aminoácidos producto de esta secuencia de nucleótidos. Entonces, pintamos, y esta vez ya no entramos perdón, esta vez ya no vamos a entrar al BLAST de nucleótidos, sino al BLAST de proteínas. Acá lo que vas a necesitar es la secuencia de aminoácidos, que básicamente hay programitas que una secuencia de nucleótidos te lo va a transformar en una secuencia de aminoácidos. Básicamente metes, entonces aquí tienes metionina, prolina, timina y demás, treonina, mejor dicho, y nuevamente blasteas. Este va a demorar un poquito más, que yo recuerde. Entonces acá básicamente lo que está haciendo es nuevamente, está comparando las secuencias de aminoácidos con toda la librería que posee a su disposición respecto a proteínas. Entonces, mientras busca, seguimos continuando. Entonces, para aislar a un gen de interés y analizarlo de la manera en la que lo estamos haciendo a través de BLAST, lo único que se hace es seguir este procedimiento, ¿no? Entonces, tú has aislado tu bacteria o, por ejemplo, acá sangre o un pedazo de tejido y lo que haces es extraer su DNA total. Para eso existen kits de extracción. Entonces, básicamente colocas cierta cantidad del bicho y el genoma se va a colar, por decirlo así, en la membrana de sílica gel que tiene cada uno de estos tubitos. Entonces, esos centrifugas, vas a lavar el tubo con buffers específicos que van a eliminar proteínas, RNAs, todo aquello que no necesitas, y luego lo vas a diluir. Entonces aquí tienes tu DNA genómico completo. Luego de eso, lo vas a amplificar y para eso, bueno, vas a utilizar los componentes del PCR común, que eso no es necesario explicarlo. Y por último, vas a tener ya tu gen de interés completamente aislado y nuevamente vas a pasar a otro punto de aislamiento del gen de interés. Tienes tu PCR, tu producto de PCR, le vas a agregar un binding buffer, tu gen de interés ya va a estar aquí, lo vas a lavar con bastantes buffers y luego ya aquí solamente ya vas a tener en la membrana el gen que tú quieres producir y eso lo vas a eluir y ya vas a tener tu gen de interés completamente purificado. Y lo mismo ocurre en el proceso del RNA. Lo único que haces es que vas a sacar el DNA total y también vas a sacar el transcriptoma total. Eso quiere decir que vas a sacar el RNA total. Básicamente este es el proceso que se utiliza para la detección del coronavirus, ¿no? O sea, imagínense que aquí está el coronavirus, sacan su RNA total y luego al momento de hacer el PCR lo que haces es utilizar todos los componentes del PCR y agregas la eh, retrotranscriptasa. De tal manera de que en el PCR no solamente
estás amplificando el DNA específico, por ejemplo, el que te va a detectar si es que hay coronavirus, sino también estás retrotranscribiendo su propio genoma. Y luego pasas al mismo procedimiento del gen de interés, ya tienes el producto de PCR, lo lavas, lo limpias, lo eluyes y ya tienes tu gen de interés presto para ser clonado. ¿Y cómo vas a analizar tu gen de interés? Bueno, pues lo vas a poner a un gel de agarosa y nuevamente vas a hacerlo correr y a través de comparaciones, por ejemplo, del peso molecular calculado por estos programas que les he mostrado como BLAST, lo vas a comparar con tu escalera de pesos moleculares y bueno, por ejemplo, si aquí es 100 kilobases y tu proteína es de 100 kilobases, entonces estás completamente seguro de que tu gen de interés ha sido amplificado y está listo para ser clonado. A ver si ya terminó. Sí. Entonces, como pueden ver acá, ha comparado con toda su biblioteca. Aquí estamos comparando secuencias de aminoácidos, ya no secuencias de nucleótidos. Y como pueden ver, ha detectado 100 secuencias, las que son más parecidas a la que nosotros le hemos provisto. Entonces, claramente, la proteína que hemos encontrado es una esterasa, pero, por ejemplo, con la que tiene más parecido es con una esterasa de un penibacillus, de una bacteria del género Penibacillusaceae, que tiene 95.18% de identidad. También tiene una alta identidad con respecto a una esterasa de la Clinospora amidalina. Entonces, como pueden ver, esta esterasa básicamente se puede asumir que efectivamente es una esterasa porque tiene porcentajes de identidad bastante altos. Pero, por ejemplo, si ya vamos bajando, aquí pueden ver un porcentaje de identidad, por ejemplo, del 58%, que es un dominio de acople a carbohidratos. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que hay ciertas secciones o hay ciertas regiones de esta secuencia que hemos analizado que se parecen a este dominio de unión de carbohidratos, pero en muy baja identidad. Entonces, es mucho más probable de que nuestra proteína sea una esterasa a que sea un eh, dominio de unión a carbohidratos. De esa manera, entonces, nosotros ya no necesitamos, como les mencionaba, hacer todo el proceso de librerías genéticas hasta encontrar la esterasa, sino simplemente a través de modelos computacionales y algoritmos ya podemos sacar genes de interés y empezarlos a producir. Y creo que ya estamos terminando casi. Solo nos falta la clonación. ¿Quieren 5 minutos de descanso o le metemos maratónica? Ustedes díganme. Maratónica de un. Ok, ya que solamente se expresó uno, entonces Sí, hacemos la sí maratón. podemos continuar, doctor. Sí, doctor, está bien, seguiremos. Ok, ya no falta mucho, ya es solamente es esta parte y ya terminamos por hoy. Entonces, ya tenemos aislado el gen de interés, ya hemos visto cómo se aislaban los genes de interés antes y ahora. Bueno, les preguntaré a manera de, de que no sea tan monólogo la cosa esta, si tienen alguna pregunta hasta acá. Porque creo que el que tiene que preguntar el próximo viernes voy a ser yo, así que aprovechen de preguntar. Creo que no hay preguntas, doctor. Ok, ¿todo claro o no se ha entendido nada? Ya lo veremos. Bueno, continuamos. Entonces, en los años 90 hubo toda una gran controversia que produjo eh, protestas,
la gente se rasgaba las vestiduras, eh, los curas empezaban a decir pecado, no jueguen a ser dioses, cuando un grupo en los Estados Unidos hizo el primer clon de un organismo multicelular, que era la ovejita Dolly. Entonces, básicamente esa era la forma de clonación que, digamos, los medios de comunicación empezaron a difundir como que esa era la única manera o la única forma o la única definición de clonación. Que básicamente la clonación en ese estilo es básicamente introducir el genoma completo del núcleo de una célula al citoplasma, por ejemplo, de un óvulo. Y bueno, pues seguir el proceso de gestación y todo lo demás para que tener, digamos, una copia idéntica del gen o del donador del cual el genoma ha venido, ¿no? Eso es el concepto, digamos, más general de clonación en cuanto a tecnología animal o a biotecnología animal. En el caso de la ingeniería genética, la clonación es un poquito más aminorada, o sea, no es tan general, digamos, el concepto, sino simplemente en ingeniería genética la clonación es la inserción de un gen de interés dentro de un vector para que este vector entre a un organismo y ese organismo produzca tu gen de interés. Básicamente lo único que vas a hacer es como modificar un poquito el genoma original que tú vas a utilizar para producir tu proteína de interés, pero básicamente no vas a afectar por completo la biología de la especie. O sea, por ejemplo, nosotros utilizamos la Escherichia coli para producir un gen por ejemplo, de un ratón. Pero introduciendo el gen del ratón dentro de la Escherichia coli no va a volver a la Escherichia coli un ratón, ni tampoco, digamos, la proteína del ratón va a ser producida como sería producida en el ratón, sino vamos a utilizar la Escherichia coli y su maquinaria de producción de proteínas para producir esa proteína del ratón. De tal manera de que el concepto de clonación en ingeniería genética varía bastante a ese concepto de clonación que ya es más conocida, digamos, a nivel mundial. Y básicamente la clonación tiene dos objetivos. Una es proliferar el gen y otra es producir el gen o expresarlo. Por ejemplo, todos hemos escuchado de las soyas que son resistentes al glifosato, que bueno, cuando veamos un poquito más la transformación en plantas van a tener un artículo respecto a eso, que es un artículo, pero básicamente es el artículo original que, eh, que ha sustentado el proceso de la formación de ese transgénico, de esa soya resistente a transgénicos. Entonces, aquí, digamos, en ese sentido me falta una, ¿no? Aunque también podría entrar acá. La proliferación del gen de interés básicamente es, ustedes tienen el gen que ya va a estar inserto en el vector y básicamente lo que quieren hacer es multiplicarlo para que no se pierda. Entonces, básicamente lo utilizan para proliferar ese gen. O sea, básicamente es para decirle digamos, a la levadura, eh, crece, multiplícate lo más que puedas para que yo después vuelva a extraer el vector y tenga ya no solamente un solo plásmido, por ejemplo, que tiene mi gen de interés, sino ya millones y millones. Entonces, de tal manera no voy a perder mi gen de interés. Y el otro tipo de clonación es para la producción. Básicamente ahí lo que te va a interesar es que el organismo que está conteniendo tu vector y tu gen de interés lo produzca, lo exprese y lo puedas ver fenotípicamente, ¿no? Si estás produciendo una enzima, la enzima tiene que ser activa. Si estás produciendo, por ejemplo, una proteína, pues que, digamos, la insulina, por ejemplo, que vayas a producir, efectivamente ya pueda ser utilizada por un paciente y en el caso de los transgénicos, por ejemplo, si tienes o si has creado una soya que es resistente a un plaguicida, entonces
Vas a plantar esa soya, le vas a meter plaguicida y la soya tendría que vivir tranquilamente. Entonces, el proceso general de clonación es básicamente este. Tienes un DNA foráneo, o sea que no pertenece al organismo donde vas a producirlo. Lo vas a cortar con enzimas de restricción. Lo vas a unir a un vector, que en este caso, por ejemplo, el modelo es un plásmido. Ahora, si el vector, por ejemplo, es viral, entonces solamente, digamos, láxenlo al círculo este y lo unes, ¿no? A través de un proceso de ligación. Y básicamente aquí ya está tu vector clonado, mejor dicho, y listo para ser transformado en una célula de Escherichia coli o de levadura para posteriormente producir tu proteína o transfectar, por ejemplo, a una planta o un animal para que sea la planta del animal la que produzca tu gen de interés. Entonces esto ya está listo para meterlo dentro del hospedero. Y básicamente los elementos de clonación son dos. Un vector que puede ser un plásmido o un virus y tu gen de interés que es la secuencia de nucleótidos que quieres producir, que obviamente van a ser codificantes de una proteína. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos fotos muy coquetonas de los organismos que son muy conocidos para estos procesos de producción de proteínas. Puede ser, por ejemplo, la Escherichia coli, que tenemos un modelo muy simplista, pero miren lo complicado que es por el exterior. Y aquí tenemos una partícula de adenovirus, que como ustedes han debido leer, el adenovirus, por ejemplo, es la partícula viral en donde se está empaquetando el material genético que codifica el RNA de la proteína Spike del coronavirus en la vacuna Sputnik 5 de los rusos. Entonces, básicamente lo que te están inyectando en la vacuna, cuando te vacunas con la vacuna rusa, es este adenovirus. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la clonación? Pues básicamente, los plásmidos que ya son comerciales, o las partículas virales que ya también ya son comerciales, lo que hacen es tener sitios de restricción en el genoma del plásmido. Entonces, básicamente lo que tú haces es el gen de interés que tú tienes, lo vas a cortar con esa enzima de restricción, al igual que tu plásmido, de tal manera de que las dos regiones, tanto la de tu gen de interés como la de tu plásmido, van a ser completamente complementarias la una a la otra. Y a través de la acción de una ligasa, que ayer la hemos repasado, que era la ligasa, que es básicamente una enzima que va a unir los puentes fosfato entre entre los nucleótidos del DNA, va a ligar y va a unir. Y al ser secciones que son complementarias, tanto la del plásmido como la del gen de interés, entonces va a formar una unidad genética completa que no se va a degradar por procesos basales, por decirlo así. Obviamente se va a degradar si le subes la temperatura a 100 grados centígrados, pero en procesos basales no. Entonces, aquí está el proceso de clonación un poquito más detallado, acá a la derecha. Entonces, aquí tienes la célula que tiene el gen de interés, sacas el gen de interés, lo vas a colocar en el plásmido, la bacteria es la que va a llevar el plásmido, combinas los dos y luego pasas a un proceso de transformación que lo vamos a ver más a detalle el día jueves. Y a través de eso lo que vas a hacer es expresar el gen y ya sea para producir la proteína para diversos tipos de aplicaciones, como también puedes proliferarlo, que era lo que mencionábamos, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no ve? Con el gen o en algunos casos también utilizarlo para cierto tipo de actividades como control de pesticidas o para limpiar tóxicos después de un derrame de petróleo.
Y ahora entramos más en específico a lo que son las endonucleasas de restricción o enzimas de restricción, que me imagino que en biología molecular también ya lo han debido ver, porque esto también es bastante común, por ejemplo, cuando tenemos que hacer PCRs. Entonces son enzimas con capacidad de cortar oligonucleótidos de DNA que siguen un patrón palíndromo y que pueden generar dos tipos de extremos. Extremos romos, por ', esta ECORI B o ECORI 5, lo que va a buscar es esta región G, AT, ATC, y 5', 3', y obviamente va a ser palindrómica en 3' y 5'. Entonces tienes CC, TT, AA, TT, AA, GG. Pero como podemos ver aquí, estamos formando un padrón romo. ¿Por qué razón? Porque no existe una colita acá. Eso quiere decir que esta enzima va a romper esta sección de DNA, pero no va a provocar, digamos, una colita extra. Entonces, por eso se denomina eh, un corte romo. Mientras que va a haber otro tipo de endonucleasas de restricción que van a generar extremos sobresalientes o que lo van a encontrar más en literatura como sticky ends o extremos pegajosos. No que este es mucho más importante y ahorita vamos a ver la comparación para vectores de producción. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la HINT3, que lo que va a buscar es esta región palindrómica, que obviamente si leemos de 5' a 3' y de 3' a 5' son inversas. Y bueno, lo que va a hacer es cortarla de esta manera. Entonces, básicamente, por esta colita que tenemos acá, por esta forma de L, este tipo de endonucleasas se denominan de generación de extremos pegajosos o de sticky ends. Y cada una de estas enzimas de restricción tienen una nomenclatura específica, ¿no ve? Que básicamente, como pueden ver, siempre son 3 letras más un tipo, más 2 letras o 3 letras que van a, o una letra o 2 letras, mejor dicho, que van a reconocer la característica que tiene cada una de estas enzimas de restricción. Y generalmente las tres primeras letras te describen el organismo del cual viene. Por ejemplo, en el caso de la ECORI o ECOR1, es una enzima de restricción que ha sido encontrada en Escherichia coli. Por eso ECO eh, viene de esa parte. Y esta parte, las últimas 2 letras o la última letra te va a decir el patrón de corte. En este caso, por ejemplo, esta ECORI te va a cortar eh, el DNA cuando encuentre una región palindrómica que tenga esta secuencia de nucleótidos. De la misma manera, por ejemplo, aquí como pueden ver, ahí es de un paper bastante antiguito porque básicamente ya no hay tanta, o sea, la cantidad de enzimas de restricción es tan grande que ponerlas en un solo paper sería increíblemente desgastante en papel. Pero bueno, aquí tienen bastantes ejemplos, ¿no? Entonces, microbiología, no me voy a saber de memoria qué significa cada uno de estos microorganismos, pero como pueden ver existe una gran cantidad de eh, enzimas de restricción, cada una cortando un patrón específico de oligonucleótidos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos extremos romos contra los extremos pegajosos? Los extremos romos, por ejemplo, son más recomendados para vectores de proliferación. ¿Por qué razón? Porque la metodología cuando utilizas este tipo de digestión es mucho más simple, demora menos tiempo y es menos riesgoso en términos de tiempo, por ejemplo, para poder realizarla. Entonces, básicamente, lo que haces es cortar con esta enzima de digestión. Al no tener extremos pegajosos, entonces no son sensibles, por ejemplo, a la luz UV. Entonces, básicamente es colocar toda la mezcla dentro de tu tubo de ensayo y la ligación va a ser rapidísima. Entonces, en ese sentido, son metodologías cortas y como tu objetivo es proliferar el gen, entonces básicamente no te tienes que preocupar tanto de perder tu gen de interés. Entonces, básicamente, extremos romos, muy bueno para
vectores de proliferación. El problema es que al generar un extremo romo, que quiere decir que no tiene una contraparte en el plásmido, por ejemplo, entonces hay alto riesgo de que haya una separación del gen con el plásmido, precisamente al formar estos extremos romos. Pero como también vamos a ver sistemas de proliferación que el tiempo de cultivo que van a necesitar es, por ejemplo, una sola noche, entonces esto no es tan problemático, no es tan riesgoso. Ahora, si obviamente dejas tu gen para que se prolongue por 4 o 5 días, bueno, pues al quinto día ya no vas a encontrar ni plásmido ni gen unido al plásmido. Y en el caso de los extremos pegajosos, son mejores para los vectores de producción. ¿Por qué? Porque el hecho de que, digamos, tu plásmido o tu virus tenga acá su secuencia, lo va a hacer más estable por esta pequeña colita. Entonces se va a volver más estable. ¿Por qué? Porque tu gen de interés está interactuando con, con parte del gen del plásmido y viceversa, ¿no? El gen del plásmido también está interactuando con tu gen de interés. Entonces, esto lo vuelve, digamos, una unión mucho más estable entre el plásmido y el gen de interés, o el vector y el gen de interés, que lo que vas a presentar en los extremos romos. Entonces aquí, a diferencia de los extremos romos, hay bajo riesgo de separación plásmido-gen a lo largo de todo el proceso de producción de tu gen, pero son metodologías un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, lo único que tienes que hacer es romper esta sección en el vector y romper la sección en tu gen de interés y meterlos con la ligasa y viva la vida. En cambio acá, primero tienes que romper con tu enzima de restricción el gen de interés, tienes que romper el plásmido con, ¿cómo se llama? Con la misma enzima de restricción. Eso tú tienes que ver, por ejemplo, en un gel que realmente has roto tanto el plásmido como tu gen de interés. Tienes que cortar esa parte del gel de agarosa, tienes que extraer el DNA y luego tienes que ligarlo después de hacer todas esas cosas. Y para utilizar este tipo de clonación, sí o sí necesitas ver tu DNA a luz UV. Eso no lo puedes hacer, digamos, a simple vista. Y el problema de la luz UV es que la luz UV va a provocar de que, por ejemplo, este pequeño extremo pegajoso se elimine. Y eso básicamente es mortal porque al momento de, por ejemplo, hacer la clonación, puede ser de que tu plásmido con tu gen de interés se hayan unido exitosamente, pero puede ser de que en el proceso de ligación este pequeño nucleótido sea cambiado por otro y aunque no lo crean, eso puede tener una gran influencia al momento de producir tu gen de interés, porque va a cambiar, por ejemplo, puede cambiar el marco de lectura de tu gen. Por eso, en ese sentido, los sticky son mucho más estables en modelos desde el punto de vista de producción del gen, pero son mucho más complicados en el proceso de formar este tipo de clones. Y finalmente, como les mencionaba, lo único que haces es poner, una vez que tu eh, vector está ya en, digamos, en el tubito junto con tu gen de interés y ya están prestos para unirse, lo único que haces es colocar en esa mezcla la DNA ligasa, que va a catalizar la unión fosfodiéster entre el 5' fosfato y el 3 hidroxil terminal entre el DNA o el RNA. Y esta es una enzima que depende de ATP. Por esa razón, esta reacción se hace en frío por una noche. ¿Por qué? Porque el ATP es extremadamente sensible a la temperatura. Por eso un proceso de ligación se hace a 4 grados centígrados aproximadamente por 12 horas. Y obviamente estas enzimas son muy sensibles al momento de su transporte. Entonces, con esto y lo que nosotros ya tenemos listo y lo que vamos a ver los días siguientes es que ahora nosotros ya tenemos listo nuestro gen de interés unido al vector, ya sea un plásmido o ya sea un virus. Y lo que vamos a ver el día jueves es cómo
meter este plásmido a los organismos metodológicamente y cómo empezar a producir las proteínas y las ventajas y las desventajas que ello posee. Con eso hemos terminado por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Nada. Parece que no. Ok. Entonces hago caso a César, quien dice que todo estaba muy claro. Y nos vemos el jueves a las 8:30 nuevamente. Yo creo que entre hoy día y mañana ya voy a subir el primer artículo científico respecto a esta parte para que lo lean. Y, y bueno, pues buen día. Termino de grabar ahora. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor.